Rodolfo Pinzón, funcionario del Hospital Roosevelt, dio a conocer cuáles son los tipos de lesiones que afronta una persona recuperada de COVID-19. Cada caso es distinto y contar con el esquema completo de vacunación es la diferencia entre secuelas temporales o permanentes. Las secuelas son, como les mencioné, son múltiples, las primordiales y que sí afectan mucho, todas van a afectar, pero especialmente las que nos centramos son las respiratorias. Ver el grado de fatiga, el grado de complicación pulmonar que pueda tener. Generalmente pueden desarrollar fibrosis pulmonar estos pacientes. Ver si van a quedar dependientes o no de oxígeno, o sea, la tendencia de nosotros es a que no vayan a quedar dependientes de oxígeno, que son las más graves que pueda tener inmediatamente el paciente. De ahí hay otras complicaciones que hemos visto, como por ejemplo caída de cabello, que esta regularmente se va recuperando a medida que va pasando el tiempo, pero obviamente tener esta secuela también hay que empezarles a explicar cuál es el motivo y la recuperación que espera tener. El funcionario de salud indicó que el Hospital Roosevelt desarrolla la unidad de atención integral para pacientes recuperados de COVID-19, en la cual se da seguimiento a los procesos de recuperación de cada paciente. Nosotros, digamos, le hacemos una evaluación primaria y lo hacemos nosotros en la clínica y ahorita estamos empezando con los pacientes del hospital porque es ahí donde tenemos su expediente clínico. Hemos tenido el contacto durante toda la etapa crítica del paciente, sabemos cómo egresó, entonces ya cuando llega con nosotros hacemos esa evaluación. En la evaluación nosotros determinamos qué pruebas va a necesitar y si esas pruebas van a salir normales o anormales y de esa manera le vamos a ir indicando qué otras terapias van a tener que hacer o rehabilitación pulmonar, qué otras intervenciones va a tener que hacer. Regularmente en la clínica damos 1 o 2 atenciones a la persona y luego buscamos el enlace con una tercera especialización. Generalmente es rehabilitación pulmonar y es la unidad de neumología. Hasta el momento llevamos más de 320 personas que se han atendido, de las cuales el predominio al inicio, el año pasado era más del 50% eran masculinos. Desde el 13 de marzo de 2020 a la fecha, el Ministerio de Salud Pública reporta como casos recuperados de COVID-19 478.671 personas a nivel nacional. Lo dijo Sandy Monroy hace unos minutos, hay secuelas, ¿no? Si bien se puede sobrevivir al COVID-19, dentro de ellas, Sandy, de las más leves. Puede ser desde diarrea hasta pérdida de cabello, que tampoco es gracia, ¿no? Ninguna de las dos. Y cuando se va a la parte ya más grave, una situación que es la fibrosis pulmonar, que sí necesita un tratamiento, una rehabilitación y algo constante para que no se convierta en algo de peligro para la vida de las personas. Y la pérdida de la memoria, o sea, estamos hablando de secuelas. La concentración. De la concentración. Secuelas que pueden llegar a ser bastante graves y en las cuales ya el Estado de Guatemala tiene que estar pensando qué hacer para poder atender a las personas que queden con estas secuelas, ya que ya se sabe. Totalmente. Mira, estos son los puntos más destacados en cuanto a las secuelas que quedan en las personas que, por un punto, logran vencer el COVID-19. Hay quienes han tenido de verdad que enfrentar una dura batalla, salen entonces de esta situación, pero después vienen estas secuelas. Y qué complicado porque incluso a quienes, por ejemplo, no tienen pérdida de cabello, no tienen problemas de concentración, pero también se viene la parte psicológica, que esa parte es muy difícil de poderla superar si no se le presta la atención debida y si no se busca la ayuda o se le ofrece la ayuda a estos pacientes. Así es, Andy. Pongamos un caso hipotético que es real, ¿no? Porque cuántas veces habrá pasado. Aquellas personas que se enfermaron y que tuvieron que tener tratamientos muy fuertes, es decir, de pronto intubados, de pronto conscientes de esa situación, con una cuestión de que estuvieron 15, 20 o más días luchando por su vida y que al final lograron pues solventar la situación ante esta enfermedad, que quedaron con secuelas de otro tipo respiratorio, pérdida de libras, demacrados completamente. Hombre, a estas personas les da una gripe y ya van a entrar en pánico porque dirán, si me vuelve a dar el COVID-19 me muero. Tengo particularmente un amigo, un conocido que perdió, según los médicos del Hospital Roosevelt, más o menos un 90% de su capacidad pulmonar y se ha ido recuperando de a poquito. Pero te imaginas qué es eso, o sea, te dicen, mire, a usted le da una gripe y se muere, literal.
terrible. Y hay personas que después entonces de pasar este periodo con la enfermedad, de dar negativo finalmente del COVID-19, llevan meses tratando de recuperar, ya sea por los pulmones o de otro tipo de secuelas que también vayan teniendo. Incluso he visto situaciones o casos en donde incluso el tema de las articulaciones quedan entonces un poco afectadas y pasan meses de verdad con esta situación que al final les va repercutiendo porque, por ejemplo, hay quienes no logran sobreponerse de tal punto de, por ejemplo, continuar con su trabajo y entonces pasan de suspensiones en suspensiones porque de verdad no pueden seguir, pero no en todos los lugares también admiten esta situación. Esa es la situación. Fíjate que he estado viendo muchas cuestiones, todos nos hemos enterado acerca de conocidos, de amigos, de familiares que se han enfermado de COVID-19, a veces hasta colegas de esta profesión, no necesariamente todos pues trabajamos en los mismos medios, pero sí es triste ver la situación, la recuperación, cómo se ponen haciéndolo sus terapias, ya sea porque tengan el dinero para que haya un enfermero y puedan hacer con el aparato la terapia o con una simple botella soplando en agua y otras situaciones. Sea como sea, las secuelas del COVID-19 están allí. Ahora, hay que decir algo, ¿no? Tampoco es que todas, exactamente el 100% de las personas que sufrieron la enfermedad del SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19 van a quedar con esas secuelas tan dramáticas. Pero sí ya se está viendo en los estudios clínicos, en los estudios médicos científicos, que sí un porcentaje interesante, o por no decir importante, de la población mundial está padeciendo esto que estamos hablando en esta noche. Y mira, en este punto la verdad que bueno que el Hospital Roosevelt pues ha implementado un área donde se está dando entonces acompañamiento a estas personas que presentan algún tipo de secuelas, porque es importante dar acompañamiento desde el punto de vista psicológico, médico y poderles apoyar. Ojo. Y lo importante que también es darlo a conocer para que la gente entonces, si se siente o tiene alguna secuela, pueda acudir. Pero esto es necesario replicarlo. Puede parecer repetitivo lo que voy a decir, pero ojo, y por eso creo que es muy importante lo que acabas de decir. Dos cosas. No es suficiente poner los huevos, hay que cacaraquearlos. Hoy el Hospital Roosevelt da a conocer que ya tiene una pequeña unidad donde está atendiendo precisamente a estos pacientes con estas secuelas. Y dos, y eso tal vez no se ha contemplado porque se está viendo la parte médica, la terapia psicológica y a veces probablemente un poco más fuerte, la terapia psiquiátrica que se necesita para el seguimiento de estos pacientes con secuelas graves. Aquí es donde podría entrar a funcionar, Julio, el resto de instituciones que tienen, por ejemplo, el servicio de psicología, de psiquiatría, también las facultades, exactamente, podrían apoyar esta situación para poder entonces darles acompañamiento, porque yo creo que una persona que pasa del COVID-19, el encierro y tantas situaciones de verdad que ves entonces alrededor, necesitas, pero también, por ejemplo, si se muere un familiar de COVID-19 también te queda un trauma, Julio, y aparte la situación en general creo que a todos nos afecta psicológicamente. Ya solo la fatiga pandémica nos afecta a todos. Vamos entonces con datos gracias a nuestra producción y ahí los tiene usted en pantalla. La mayor parte de la gente que tiene la enfermedad por coronavirus, el COVID-19, se recupera por completo en pocas semanas. Los síntomas del COVID-19 a veces pueden persistir durante meses. El virus puede dañar pulmones, corazón y cerebro, lo que aumenta el riesgo de problemas de salud a largo plazo. Sandy, algunas veces estas personas se describen a sí mismas como personas con COVID-19 persistente y las afecciones se denominan síndrome post-COVID-19 o COVID-19 prolongado. En general, se consideran que son efectos del COVID-19 que persisten durante más de 4 semanas luego del diagnóstico de la enfermedad. Inclusive yo he escuchado a algunas personas conocidas, no necesariamente amigos, que dicen, mire, tengo hasta otros síntomas, siento que ya no tengo fuerzas, que perdí la energía, que perdí esas ganas. Entonces son cuestiones bien dramáticas, ¿verdad, Sandy? Que se están dando. Quiere decir que el tema de la pandemia está lejos de que termine, porque fuera que podamos, digamos, inocular y controlar de alguna manera el contagio del COVID-19, viene la atención post-COVID, que no sé cuánto tiempo va a durar. Y que también no se le ha dado tanta pues difusión o tanta prioridad, no sé, porque realmente en este momento es cuando vemos que existen unidades como la que tiene el Hospital Roosevelt, donde se le da acompañamiento, pero de verdad, la población, hay muchas personas que también indican otra situación, que es el tema de que se agitan con facilidad, que es una también de las secuelas que va quedando y que con el tiempo se va pasando, pero realmente no saben qué hacer,
o qué ejercicios poder aplicar para ir mejorando esta condición. Entonces necesitan un poco de orientación. A nivel general necesitamos, porque recordemos, a todos nos puede tocar. Entonces aquí, ojo, ¿verdad? Porque aunque ya lo hablamos la semana pasada, otro de los retos, y no sé si necesariamente de Francisco Coma como ministro de Salud, pero sí de las autoridades de salud guatemaltecas, que ya deberían de estar viendo lo que tú decías, convenios interinstitucionales con las universidades para tener ahí a sus EPCistas de psicología y psiquiatría pudiendo ayudar a esto, va a ser el tema de que se puedan habilitar las clínicas suficientes o los lugares a donde puedan llegar las personas para poder atender esa situación. Dos cosas, la fatiga pandémica, que también es una situación terrible, y todos estos síntomas y traumas generados de una enfermedad. Sobrevivir a una pandemia, pues tampoco es que sea poca cosa. Exactamente, Julio. Pero, ¿qué te parece si hablamos más acerca de estas secuelas y sobre todo a quienes van afectando de mayor forma? Claro que sí, con mucho gusto. Veamos entonces, por favor, los datos ahí en pantalla. Y es que las secuelas afectan más a los adultos mayores, definitivamente, y las personas que padecen muchas afecciones médicas consideradas graves. Pero incluso los jóvenes o las personas sanas que se pueden sentir mal durante varias semanas o meses luego después de la infección van a ser definitivamente afectadas en su psique. Los signos y los síntomas más comunes que persisten con el tiempo, Sandy, incluyen fatiga, falta de aire, dificultad para respirar, tos, dolor articular en el pecho, dolor muscular o de cabeza, latidos rápidos o palpitaciones, pérdida del olfato o pérdida del gusto, depresión o ansiedad, mareos. Además, problemas de memoria, de concentración y problemas hasta para dormir. Se ha reportado que para muchos los síntomas empeoran después de hacer actividad física o mental. Quiere decir que el COVID-19, cuando decimos que vino para quedarse, cada vez más estamos viendo que vino para quedarse, porque no solo afecta y algunos fallecen, otros sobreviven, sino que en algunos todavía deja estas secuelas que definitivamente y de manera necesaria necesitan precisamente de algún seguimiento médico. Totalmente, Julio. La verdad es de que es necesario poder dar el tratamiento post-COVID para de esta forma orientar a la población de cómo ir mejorando pues estas secuelas, ¿no? ¿Correcto? Cómo ir también pues conllevando esta enfermedad y los efectos que se causan después, pero sobre todo resalto el tema psicológico, que es muy importante y que también puede desencadenar otros padecimientos, Julio. Entonces, ojalá y que de verdad las instituciones, las universidades puedan unirse a esta causa y poder también proponer entonces algún tipo de iniciativa y de proyecto para poder ayudar a las personas que han sobrevivido al COVID-19. Así es, qué enfermedad más terrible, ha demostrado ser el SARS-CoV-2 a través del COVID-19. Algo hay que hacer. Hay muchos actores de la sociedad civil y pública guatemalteca que pueden estar aquí involucrados para ayudar, para venir y para permear esta situación. Mientras eso pasa, hoy en esta noche les dimos a conocer esas secuelas. Y ahora, si gustas, cuando regresemos vamos con otro tema. Así es, vamos a regresar hablando de migración y usted no se pierda qué ha pasado últimamente, qué se dice por parte de autoridades norteamericanas sobre la migración irregular. Al regresar le tenemos los detalles. Así es, no cambia. Entonces, recuerde que nosotros somos a la medida.